Es una de las 4 casas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, fundada por Salazar Slytherin. Al establecer la casa, Salazar instruyó al sombrero seleccionador para que seleccionara a los estudiantes que tenían las características particulares que él valoraba más. Estas características incluyen astucia, ingenio y ambición. Muchos estudiantes de Slytherin tienden a hacer camarillas juntos, a menudo adquiriendo líderes, lo que es un ejemplo más de las ambiciosas cualidades de Slytherin. Ejemplos de esto incluyen a la pandilla de Draco Malfoy y los mortífagos. El fundador valoraba y favorecía a los estudiantes de sangre pura y el sombrero seleccionador admitió que puede ser un factor al ser seleccionado. Los estudiantes de cualquier estatus de sangre ahora pueden ser ubicados en la casa. Sin embargo, un estudiante hijo de muggles de esa casa se considera bastante raro. El animal emblemático de la casa es una serpiente y sus colores son verde y plateado. Hubo 2 jefes notables de la casa. Horace Slughorn ocupó el lugar 2 veces. Primero fue en 1981 y nuevamente desde 1997. Y Severus Snape. El patrón fantasma de la casa es el varón sanguinario. Slytherin corresponde aproximadamente al elemento del agua debido a que las serpientes se asocian comúnmente con el mar y los lagos en la mitología de Europa occidental, así como las serpientes son animales físicamente fluidos y flexibles. Del mismo modo, en la mitología celta el agua se ve como un portal a otro mundo, lo que lleva a algunos a especular que el elemento fue elegido para simbolizar la esperanza de muchos Slytherin de alcanzar una comunidad sangre pura. Los colores también se corresponden con las aguas alrededor de los lagos y lagunas, que a menudo son de color verde, y el plateado a menudo se asocia con el agua de lluvia gris. La predilección por la pureza de la sangre de Salazar creó una gran controversia en Hogwarts y fue la raíz de una disputa entre los antiguos amigos Salazar y Godric Gryffindor. Más tarde, Salazar decidió abandonar el colegio cuando se inició una discusión entre él y Godric y se enfrentaron o iniciaron una guerra civil entre las 2 casas. Tal discusión se conocería por siempre sobre el origen de la disputa entre las 2 casas y también las convertiría en las casas más competitivas. Cuando Salazar se fue de Hogwarts, dejó atrás la Cámara de los Secretos con el propósito de que un heredero la abriera, desatara un monstruo para purgar al colegio de aquellos que, en opinión de Slytherin, eran indignos de estudiar magia, los hijos de Muggles. La cámara se abrió 2 veces y el monstruo fue asesinado la segunda vez por Harry Potter en 1993. Las opiniones de Salazar en ese momento podrían atribuirse a la persecución de las brujas y magos de la mano de Muggles durante ese siglo. Los Slytherin tienden a ser líderes ambiciosos, astutos y fuertes, orientados a los logros. También tienen sentidos altamente desarrollados de autopreservación. Esto significa que los Slytherin tienden a dudar antes de actuar, a fin de sopesar todos los resultados posibles antes de decidir exactamente qué se debe hacer. Según Albus Dumbledore, las cualidades que Salazar valoraba en los estudiantes que había elegido incluían inteligencia, ingenio, determinación y un cierto desdén por las reglas. Dumbledore notó que todas estas cualidades eran poseídas por Harry Potter, quien estaba en Gryffindor pero casi fue colocado en Slytherin. Los Slytherin tienden a hacerse cargo y poseen fuertes habilidades de liderazgo. A menudo son seguros de sí mismos y confían en su propia competencia y pueden ser muy leales. Otra característica que comparten algunos es su tendencia hacia un amor profundo o el amor no correspondido. Severus Snape y el valor sanguinario tuvieron sentimientos permanentes pero no devueltos por Lily Evans y Helena Ravenclaw respectivamente. Aunque algunos Slytherin como Tom Riddle eran incapaces de sentir amor en absoluto, aquellos que lo hicieron apreciaron su pasión de manera constante e incondicional, aunque a menudo trágicamente debido a la incapacidad de actuar de manera apropiada en sus sentimientos. Curiosamente, Bellatrix Lestrange tenía sentimientos por Tom Riddle, lo que fue un factor en su fanática devoción a los mortífagos. Aunque Lord Voldemort era incapaz de amarla a cambio, la existencia de Delphine sugiere que hubo al menos algún tipo de intimidad entre ellos. Aunque Mero Riddle
probablemente nunca asistió a Hogwarts y por lo tanto no habría sido seleccionada para Slytherin en absoluto, ella era descendiente del propio Slytherin y se ajustaba al patrón de los seleccionados en su casa, ya que ella tenía sentimientos profundos y no devueltos por Tom Riddle Sr., quien a menudo viajaba por su casa en su carruaje. El sombrero seleccionador afirma que la pureza de la sangre era un factor en la selección de los Slytherin. No es el factor principal, pero sugiere que el sombrero tiene en cuenta el linaje del estudiante, así como los rasgos. Existen Slytherin hijos de Maul, pero muy raros, como notó insultantemente Scabior el carroñero. También ha habido ejemplos definidos de mestizos seleccionados en la casa, incluidos Tom Riddle, Dolores Umbridge y Severus Snape. Harry Potter estuvo a punto de ser seleccionado para Slytherin, pero como lo pidió, terminó en Gryffindor. Además, los sangre pura no se colocan automáticamente en Slytherin. Ha habido varios ejemplos de sangre pura seleccionados para otras casas. La familia Weasley, Sirius Black, Neville Longbottom y James Potter fueron seleccionados para la casa de Gryffindor. Bernie Macmillan fue seleccionado para Hufflepuff y Maura McDowell y Stephen Comfort también fueron seleccionados para Ravenclaw. El concepto de pureza de la sangre que desempeña un papel en la selección de estudiantes para la casa de Slytherin proviene del fundador, que quería una política más estricta de admisión en el colegio, una limitada estrictamente a los estudiantes de sangre pura. Esto era contrario a los deseos de los otros fundadores del colegio de Hogwarts Magia y Hechicería, que querían aceptar estudiantes de cualquier estatus de sangre. Es importante señalar que no todos los estudiantes de Slytherin están de acuerdo con la idea de la pureza de la sangre, pero la mayoría compartía los puntos de vista de su fundador 1000 años más tarde. Dado que la casa casi siempre seleccionaba estudiantes que compartirían su punto de vista para esa casa, muchos miembros aún le daban esa impresión a la casa durante su tiempo en Hogwarts. Por ejemplo, en diciembre de 1992, la contraseña para la sala común era sangre pura. Slytherin y Gryffindor son generalmente rivales en Quidditch en la Copa de las Casas, de las cuales el primero había ganado 7 años seguidos antes de la llegada de Harry Potter a Hogwarts en 1991. También es raro que los estudiantes de Slytherin y Gryffindor sean amigables entre ellos. También es bastante común que compartan animosidad. Hay excepciones como el Slytherin Severus Snape y la Gryffindor Lily Evans, que fueron los mejores amigos hasta que Snape usó el insulto sangre sucia, así como sus aspiraciones de ser un mortífago hicieron que Lily cortara su amistad. La rivalidad fue particularmente el caso durante la Primera y Segunda Guerra Mágica. Durante la Segunda Guerra, ningún estudiante de Slytherin se unió a la asociación conocida como el Ejército de Dumbledore. Sin embargo, es probable que sea culpa de Hermione Granger, Ron Weasley y de Harry Potter, que solo invitaron a personas en quienes confiaban. Los tres también compartían una profunda desconfianza con cualquier Slytherin. Hay una terrible tensión, rivalidad y aversión entre los estudiantes de Gryffindor y el Slytherin Draco Malfoy y su pandilla, hasta el punto en que Hermione incluso le dio un puñetazo a Draco en su tercer año. Además, desde el momento en que Harry y Draco se conocieron, se convirtieron en enemigos inmediatos. La relación de Slytherin con las otras casas, Hufflepuff y Ravenclaw, era variable. En los años de Harry Potter en Hogwarts, Hufflepuff y Ravenclaw estaban frustrados por la racha ganadora de 7 años de Slytherin y apoyaban fácilmente a Gryffindor en sus esfuerzos por romperla, hasta el punto de que incluso se volvieron contra Harry y sus amigos cuando rompieron las reglas, lo que le costó a Gryffindor 150 puntos, y por lo tanto el liderazgo con Slytherin a la cabeza cada oportunidad. Esto persistía generalmente con los partidos de Quidditch, donde Ravenclaw y Hufflepuff apoyaban a Gryffindor por defectos y se enfrentaban a Slytherin. Cuando Harry fue nombrado campeón del torneo de los Tres Magos junto a Cedric Diggory de Hufflepuff, las otras tres casas asumieron que estaban tratando de robar la gloria de Hufflepuff y apoyaban a Cedric como el verdadero. Aunque Slytherin probablemente solo hizo esto para burlarse de Harry y no en apoyo real a Cedric. Después de la muerte de Cedric a manos de Lord Voldemort, Slytherin se unió al resto para brindar su memoria, pero algunos, como Draco Malfoy, no se entristecieron por su muerte.
Slytherin tiene una reputación muy conocida por crear brujas y magos oscuros, que muchos incluso dirían que cada bruja o mago oscuro estuvo realmente en Slytherin. Si bien es cierto que muchos estuvieron en la casa, es falso decir que cada uno de ellos lo estuvo, ya que Peter Pettigrew, traidor de James y Lily, estuvo en Gryffindor y Quirinus Quirrell estuvo en Ravenclaw. Parece que la reputación ha llevado a un prejuicio irónico contra toda la casa. No se sabe cuántas brujas y magos oscuros fueron de esta casa antes que Tom Riddle comenzara a reclutar a los mortífagos. Pero muchos de ellos venían de una familia que valoraba la pureza de la sangre y preferían, como Riddle, estar en la casa y reclutar desde allí. En términos más justos, habría muchas brujas y magos buenos en la casa que se oponían al uso de las artes oscuras, así como la discriminación basada en la pureza de la sangre, como Horace Slughorn, Andromeda Tonks. Andrómeda estaba relacionada con muchas brujas y magos oscuros como su propia hermana Bellatrix Lestrange y su cuñado Lucius Malfoy, pero ella optó por renunciar a la lealtad a su familia a favor de casarse con el hijo de Muggles, Ted Tonks. Además, la lealtad de Severus Snape fue finalmente hacia Albus Dumbledore hasta el punto de servir como agente doble para la Orden del Fénix, en marcado contraste con Peter Pettigrew, el antiguo Gryffindor que se convirtió en agente doble de los mortífagos en su lugar. También se ha dicho en Pottermore que Merlín, de la fama del rey Arturo, también era un Slytherin. También podría ser posible, aunque bastante improbable, que el sombrero seleccionador simplemente seleccionara a cualquiera con malas intenciones para Slytherin, independientemente de si posee astucia o ambición, ya que ayudó a darle una mala reputación a la casa. Vincent Kraft y Gregory Goyle eran increíblemente estúpidos y no tenían mentes inteligentes o astutas, pero fueron seleccionados para Slytherin. Podían haber poseído uno de los rasgos menores, ya que incluso Peter Pettigrew no fue colocado en Gryffindor por su valentía, sino por caballerosidad en su lugar. También es probable que Crabbe y Goyle simplemente fueron colocados allí por un proceso de eliminación, ya que no exhibían virtualmente ninguna de las cualidades valoradas por ninguna de las otras casas. Sin la ética de trabajo, la honestidad de Hufflepuff, la destreza académica de Ravenclaw o la valentía de Gryffindor. El sombrero seleccionador simplemente podría haber tenido en cuenta que casa deseaba ser colocados con su historia familiar, era más probable que Slytherin. El comportamiento de la casa Slytherin en la batalla de Hogwarts también se debate. La mayoría de sus miembros partieron de Hogwarts antes de que comenzara la batalla, y algunos se unieron a sus familias para convertirse en mortífagos. Sin embargo, muchos de ellos regresaron a Hogwarts para luchar contra los mortífagos y fueron conducidos por su jefe de la casa, Horace Slughorn. Los rasgos de la casa se consideran ejemplos obvios de personas que se vuelven hacia un mal propósito como la astucia y la ambición, pero no son inherentemente negativas. Además, los rasgos del resto de las casas, como el atrevimiento, la inteligencia y la lealtad, también pueden volverse fácilmente negativos. Otro rasgo que puede verse como negativo es la autopreservación, la idea de que muchos de ellos parecen valorar sus propias vidas más que las vidas de los demás, para hacerlos pensar y confiar menos en ellos. Pero ese no siempre es el caso. Phineas Nigelus dio esa impresión cuando vio a Harry Potter tratando de huir, porque tenía miedo de que su presencia pusiera a sus amigos en peligro. Afirmó que nosotros los Slytherin somos valientes, sí, pero no estúpidos. Por ejemplo, cuando se nos da la opción, siempre elegiremos salvar nuestros propios cuellos. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, como Snape, que Harry dijo que era un Slytherin y probablemente el hombre más valiente que he conocido. Regulus Black, que dio su vida en un intento por destruir uno de los Horrocrux de Lord Voldemort, que le dijo a su elfo doméstico Creature que se salvara y se fuera. La verdad es que mientras que la mayoría de los magos oscuros son de Slytherin, muchos miembros de la casa Slytherin no tienen tendencias oscuras o incluso son amables, mientras que los grupos más pequeños de partidarios de Voldemort están inclinados con otras casas. Durante la batalla de Hogwarts, mientras que todos los estudiantes de Slytherin abandonaron el colegio antes de que comenzara la pelea, varios de ellos volvieron con el profesor Slughorn como refuerzos para unirse a la lucha contra Lord Voldemort y sus mortífagos, y algunos decidieron luchar como parte del ejército de Doom. La sala común de Slytherin está en las mazmorras del castillo de Hogwarts y debajo del lago negro. Debido a esto, la luz en la sala común es verde.
Harry Potter junto con Ron Weasley ingresaron a la sala común en su segundo año para descubrir si Draco Malfoy fue el que abrió la Cámara de los Secretos. Para entrar a la sala común de Slytherin, uno debe simplemente decir en voz alta la contraseña actual frente a un tramo de muro de piedra húmeda. Una vez pronunciada la palabra, una puerta de piedra se deslizará dejando un agujero rectangular en la pared que conduce a la sala común de Slytherin. La única contraseña conocida es Sangre Pura, utilizada en 1992. En muchas traducciones se ha cambiado el nombre. Y para compensar mi posible muy mala pronunciación, les voy a estar dejando acá en pantalla los nombres. En francés es Serpentard. En noruego es Maigard, Smaigard. En finés es Luiwinen, pero no sé si se pronuncia la H o no. En holandés es Swadrik. En Afrikaans, supongo que africano, es Siberin. En portugués es Sonserina. En checo es Smijosel. Smijosel. En húngaro es Mardekar. En ruso es Slytherin. Slytherin. En búlgaro es Slytherin. En griego es Slytherin. En serbio es Slytherin. Eslovaco Slosin. En rumano es Viperini o Viperini. En italiano es Serpeverde. En albanés, ay, este sí está más difícil. Harper Bletit. En esloveno, Spolsga. En hindi es Nax Shakti. Macedonio, Mijolik. En galés es Lafenok. En chino tradicional, Chilai Selin. En chino simplificado, Silai Telin. En tailandés es Salitherin. En lituano es Klastuninas, pero igual desconozco si así es la pronunciación correcta. Y el mismo nombre se usa para los idiomas árabe, croata, alemán, hebreo, sueco, español, danés, turco, islandés, irlandés, polaco, portugués de Portugal e indonesio, Slytherin.